cercano a mi corazón, al de mi esposa, que tiene que ver todo con lo que Dios nos ha llamado a hacer, no a ella y a mí, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia aquí en Manantiales, en esta ciudad, y por qué no pensarlo también en nuestro país. Y quiero que me acompañes al inicio de todas las cosas, al Génesis capítulo 1, en el versículo 26. Vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26, donde Dios describe cómo fue creado el ser humano, y dice así: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. En la mañana yo les preguntaba, no sé qué tan curioso seas, y si alguna vez te has preguntado con quién está hablando Dios en ese versículo. Porque no está hablando solo está hablando con alguien más, ¿verdad? Y por ahí entendemos que está hablando con la Trinidad, está hablando el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y sabes, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, nunca la vas a encontrar. Sin embargo, la Trinidad es una doctrina que es consistente a lo largo de toda la Biblia. Y de hecho aquí vemos su primera aparición. Está el Padre hablando con el Hijo, hablando con el Espíritu Santo, diciendo: hagamos al ser humano a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Fíjate cuál es tu propósito y cuál es el mío. Reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Hermanas, eso incluye cucarachas y ratones. Nosotros reinamos sobre ellos, no ellos sobre nosotros. Y versículo 27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Acompáñame a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Queremos que nos inspires, que nos ayudes a entender parte de la visión y del trabajo que nos has encomendado como iglesia en este lugar, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Entonces, mira, me llama mucho la atención, me parece impresionante que la Biblia describa que somos semejantes a Dios. Y no es que seamos dioses o que tengamos esas características, pero sí dice que nos parecemos a Él. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es, por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos, pues son mis hijos, y hay una relación de respeto y hay cierta distancia entre ellos y yo. Sin embargo, se parecen a mí. Bueno, más a mi esposa, pero se parecen a mí. Y sobre todo, por ejemplo, Santiago, su forma de ser es muy parecido a mí. Si convivieras con él, dirías: se parece mucho a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se parecen a nosotros, porque son mis hijos. Tú y yo como seres humanos nos parecemos a Dios. En la mañana les decía: mira, vamos a soltar nuestra imaginación y vamos a pensar que existen seres de otro planeta. No estoy diciendo que existen, estoy diciendo vamos a suponer que hubiera aliens, ¿verdad? La característica de nosotros como humanos, los aliens dirían: es que los del planeta Tierra se parecen a Dios. Esa es su característica, están hechos a imagen de Dios. Eso es lo que nos separa de los animales, eso es lo que nos separa de cualquier otra cosa creada, que llevamos en nosotros la imagen de Dios. Esa es la dignidad que tenemos como seres humanos. Esa es la razón por la que se luchan por los derechos humanos cuando hay violencia, cuando hay peligro, cuando hay hambre, cuando hay falta de algo. Humanamente nos preocupa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una dignidad, una importancia que radica en que somos hechos a imagen de Dios. Por eso la iglesia cristiana en ese sentido no apoya el aborto, porque creemos que aún desde la concepción cargamos esa imagen de Dios. Un embrión es importante porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Trae todo el ADN potencial para crear un ser humano a imagen de Dios. ¿Me sigues? Entonces, si somos semejantes a Dios, si nos parecemos a Él, fíjate que la primera cualidad que la Biblia nos muestra de Dios es que Dios es un Dios creador, que Dios es un Dios creativo. La Biblia empieza diciendo en Génesis 1:1: en el principio creó Dios. ¿Te das cuenta? Antes de Salvador, antes de poderoso, antes de cualquier otra característica que
Dios pudiera habernos mostrado. Él lo primero que se presenta es como un Dios creador, como un Dios creativo. Entonces, si tú te pareces a Él, si somos semejantes a Él, los seres humanos también somos creativos. Tú eres creativo aunque no lo sepas. Porque muchos ya están pensando, no, pastor, pero si yo no sé dibujar. Yo coloreo y me salgo de las líneas todavía, ¿no? Yo no sé ni recortar puedo, no sé, ni el PRIT se me pega en las manos, o sea, nada que ver, no puedo hacer una escultura, no puedo hacer una pintura, canto re feo. Me da un instrumento y no sé ni cómo se agarra, yo no soy nada creativo. Pero sabes, creatividad no tiene que ver con arte, creatividad no tiene que ver con ese tipo de cosas que a veces pensamos. ¿Sabes lo que es creatividad? Creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas. Y no hablo de problemas matemáticos, porque esos no todos. No, hablo de resolver problemas. Si yo ahorita pusiera aquí un problema, una llanta ponchada, un grifo que se zafó, cualquier cosa, aquí cada uno encontraremos una solución diferente. Yo, por ejemplo, lo haría con Durex. Soy el amo y señor del Durex, ¿verdad, Jacob? Todo lo hacemos con cinta, papi, ¿no? Yo arreglaría lo que fuera con cinta, algunos sacarían su herramienta y algunos lo soldarían, yo no sé, pero resolveríamos el problema. ¿Has resuelto problemas en tu vida? Sí, entonces lo hacemos, ¿verdad? Y de hecho los mexicanos le damos clases al mundo de resolver problemas. Chécate estas imágenes. Esto es lo mejor del mexicano, mira de este lado, se te acabó el gas. No tienes por qué bañarte con agua fría, déjame decirte. Si tienes una vela, ya la armaste. Sujetas la vela con un dispositivo de sujeción basado en sujetadores de prendas de vestir, o sea, un gancho, y listo, se calienta tu agua instantáneamente y sin gastar gas ni electricidad. ¿Qué tal? Aquellos que no podemos vivir sin los tacos y no alcanzamos lugar en los bancos, ¿verdad? Nos resolvieron este genio nos resolvió la vida con ese invento, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Refresco y tacos incluidos, sin problema. El de acá lo inventé yo, cinta, te digo, no tienes dónde poner tu termo, tu vaso, ahí está, tantita cinta y listo, ya lo resolviste. Pero eso no es todo, hay más ingenio mexicano todavía. Vamos a hacer una carnita asada, pues no estamos en Monterrey, aquí nadie tiene asadores, pero tengo una silla en el patio. Tráete el carbón y lo hacemos, ¿verdad? Oye, es que necesito manejar mientras llamo por teléfono, pero no me alcanza para un dispositivo inalámbrico. Bueno, agarras tu teléfono, te lo pones y una liga. Manos libres instantáneo. Puedes manejar sin tener que desconcentrarte de estar hablando por teléfono. ¿Qué te parece este? ¿Para qué gastar envases para celular tan caras si lo puedes hacer con 2 latas y un tubito de papel de baño, ¿verdad? Y el último también, que se rompió la regadera, que ya no funciona, una botella de refresco, le haces unos hoyos y listo, ¿verdad? A presión, como de hotel, ¿verdad? Ingenio mexicano, esto es resolver problemas, eso es creatividad. Ahora, es interesante darnos cuenta que Dios, como creador, como el creador supremo, lo último que creó fue el ser humano. Es decir, desde que nos creó a nosotros como raza humana, ¿sabes? Dios no ha vuelto a crear nada. Así es. Yo te reto a que me digas una cosa que Dios haya creado después de crear al hombre y no lo vas a encontrar. El ser humano es la culminación, el ser humano es la cúspide de la creación divina. Somos su obra maestra. Somos el pináculo de la creatividad de Dios. Y desde ahí Dios no ha vuelto a crear nada. Todo lo que existe a partir de ahí ha sido creado por el ser humano. Obviamente con los recursos que Dios nos dejó en este planeta. Este planeta está lleno y vasto de recursos. Y con eso el ser humano ha creado y ha forjado lo que hoy vemos. Todo lo que hoy vemos ha sido creado por el ser humano. Teléfono, Kleenex, botella, mesa, micrófono, piso, auditorio, tela, ropa. Todo ha sido creado
e inventado y diseñado por el ser humano. ¿Qué te parece? Ahora, lo interesante es eso, que el ser humano no solo crea cosas tangibles, sino que el ser humano crea algo mucho más importante, y es que el ser humano crea el futuro. Sí, como lo escuchas, el ser humano crea el futuro. Quiero que entiendas esto: tu presente lo creaste en tu pasado. Esto ya se puso heavy. Ya el pastor ya no sé qué tomó antes de subir. No, es sencillo, piénsalo. Tu presente lo creaste en tu pasado. ¿Cómo? Con las decisiones, con los pasos que das, con los caminos que escoges, vas creando tu futuro. Ahora, si el presente no te gusta, no culpes a Dios. Culpa tu yo del pasado por tomar malas decisiones. Si no te gusta tu presente, ¿qué vas a hacer? ¿Tirarte a llorar en una esquina? ¿O comenzar a crear un futuro diferente a través de las decisiones que tomes hoy? El presente que hoy vivimos es el resultado del futuro que algunos soñaron en el pasado. Suena como a multiverso esto, ¿verdad? El presente que hoy vivimos es el resultado del futuro que alguien soñó en el pasado. Por ejemplo, como país, en México, hace poco más de 200 años, hubo hombres que soñaron con un México diferente. Hubo hombres que dijeron: ¿por qué vivir dominados bajo la corona española? ¿Por qué no ser una nación independiente? Soñaron con un México libre, soñaron con algo distinto, y ese sueño, ellos crearon el futuro que tú y yo hoy vivimos. Y ¿sabes qué? Hoy hay un presidente que está soñando un futuro. Y yo no sé si te gusta el futuro al cual nos quiere llevar. ¿Y qué vamos a hacer si no estamos de acuerdo? Vamos a tirarle pedradas en las redes, pastor. Vamos a compartir memes. No. La Biblia no nos autoriza burlarnos y compartir memes y criticarlo. La Biblia nos da dos caminos, amigo. ¿Oramos por él o creamos nosotros el futuro que queremos? Pero ¿cómo si él es el presidente? Bueno, de eso va el tema de hoy. Pero él tiene un futuro que quiere crear. Otro ejemplo, la tecnología. Hace 12 años, todos los celulares eran de la viborita y tenían teclas con números, ¿te acuerdas? Tenían una pantallita de un solo color y el único juego era una viborita. Y para escribir, ¿cuántos nos hicimos expertos en escribir con esos teclados de número? ¿Verdad? ¿Qué tal cuando salió el predictivo? ¿Te acuerdas? Que antes para marcar la C tenías que hacer A, B, C, o sea, 3 veces el 2. Ya después no, apretabas una vez y la letra que seguía y el celular entendía lo que querías decir, ¿no? Nos hicimos expertos, pero hace 12 años, en el año 2010, hubo un hombre que soñó un futuro diferente en la tecnología, el señor Steve Jobs, y en el 2010 presentó el primer modelo de iPhone. Un celular sin teclas, ¿qué le pasa? El BlackBerry, ¿alguien recuerda el BlackBerry? Era la moda tener BlackBerry. Si no tenías BlackBerry, traías Nokia. Es como hoy traer Android. Los que no teníamos BlackBerry, pues nos mugroseaban, ¿verdad? Yo ahí con mi Nokia, decían que no tenía Bluetooth, nada más tenía Blue porque prendía la pantalla azul. Pero este señor dijo: no, yo me imagino un mundo así y así, y presentó ahora todos los teléfonos durante 12 años han tratado de parecerse al iPhone. Es una realidad. Él se imaginó un futuro distinto. ¿Qué tal la iglesia? Hace unos 500 años hubo un hombre que dijo: esto no está bien. El camino, el futuro que está creando la iglesia, el futuro que el Papa está mandando desde Roma, no está bien. No es lo que la Biblia enseña. Y Martín Lutero soñó un futuro diferente. Y Martín Lutero hizo lo que tenía que hacer. Y 500 años después, iglesias como tú y yo somos resultado del futuro que Martín Lutero soñó. Ahora, el problema es que no todos sueñan futuros conforme al deseo de Dios. Te estoy mencionando casos positivos de gente que soñó un futuro mejor para otros, pero ¿qué tal gente como este personaje bigotón de la pantalla?
¿Alguien sabe su nombre? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler tuvo un sueño. Un mundo donde no hubiera morenos. ¿Qué le pasa? Los morenos somos lo mejor que le ha pasado al mundo después del iPhone. ¿Verdad? ¿Qué sería el mundo sin el sabor latino? ¿Verdad? Pero este señor tuvo un sueño. Un mundo donde solamente existiera gente blanca con pelo amarillo y ojos azules. Él no tenía ni, bueno, sí tenía piel blanca, pero ni ojos azules ni pelo amarillo, pero él se sentía organizando, ¿verdad? Es como si yo, bueno, no, ya, pero Hitler soñó un futuro y ¿sabes qué? En su locura, no solo un país, casi un continente fue tras él y su sueño, y masacraron millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Lo tuvieron que detener porque el sueño que él tenía era diabólico. ¿Qué te parece este otro personaje que está en la pantalla? ¿Alguien sabe cómo se llama? No es Giovanni. Decían en la mañana que era Giovanni. Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte. Él tiene un sueño, ¿verdad? Él se imagina el mundo de una manera que es contraria al derecho de mucha gente. El punto es, ¿qué vamos a hacer? Vladimir Putin en Rusia tiene un sueño para el mundo. Estados Unidos tiene un sueño para el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pero pastor, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos acá en Nicolás Romero. Mis amigos de Atizapán no saben dónde está Nicolás Romero, ¿verdad? Sabes, voy a mencionar algunos datos que espero que te animen, porque quiero que sepas esto. Las noticias y la televisión nos hacen pensar que el mundo cada día está peor, ¿verdad? Si vemos las noticias, no, hombre, o sea, hoy es peor que ayer y mañana será peor que hoy. Pero si yo te dijera que hoy el mundo es mejor que hace 100 años, ¿me creerías? Fíjate, datos duros, como dicen, datos verificables. En los años 1800, te voy a dar estadísticas de Estados Unidos porque son los que miden todo. En México no medimos muchas cosas, por eso no hay tanta información. Pero te voy a hablar de Estados Unidos. En los años 1800, Estados Unidos tenía aproximadamente solo 5 millones de habitantes. Son pocos para lo que hoy tienen. Pero en esa época eran 5 millones. De esos 5 millones, 1 millón eran esclavos. El 20% de la población eran esclavos y nadie lo veía mal. En 1800, aunque esto se quiere parecer ahora un poco, pero el aborto era legal. Y dices, pues hoy también, pero mira la estadística. Uno de cada 5 embarazos terminaba en un aborto provocado. 1 de cada 5 embarazos terminaba en un aborto provocado. La edad para tener relaciones sexuales consensuadas era de 9 años. O sea, un hombre mayor se podía meter con una niña de 9 años y podía alegar consentimiento. Fíjate qué terrible. En ciudades como Nueva York había una prostituta por cada 64 hombres y en algunos lugares una por cada 39. Las mujeres no tenían prácticamente derechos. Y no hablo solamente del voto, sino que, por ejemplo, un esposo podía golpear a su esposa, incluso hasta matarla, sin enfrentar ninguna consecuencia seria legal. Esto en 1800. En esa época, en este contexto, en una sociedad decadente como la que estoy planteando, algunos hombres, con temor de Dios en su corazón, comenzaron a sentar las bases del gobierno democrático en Estados Unidos. Y sin duda hoy el mundo es mejor que en 1800. Y todos esos cambios y esas mejoras por gente inspirada o con gente con bases en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Y no vayamos tan cerca, vámonos más atrás. En la época que Jesús pisó esta tierra, en Italia, que era el centro del Imperio Romano, el 40% de la población eran esclavos. ¿Qué te parece? Muchos bebés eran asesinados al nacer simplemente por tener algún defecto físico o porque eran niñas. Es decir, nació niña, no, yo quería niño, mátenla.
y no pasaba nada. Nacía alguien, algún defecto físico, tírenlo. Y nadie decía nada, era normal. Las religiones populares, esto estamos hablando antes del cristianismo, las religiones populares requerían sacrificios de niños. Las religiones populares, no una secta rara ya, no. Lo que la mayoría practicaba requería sacrificios de niños y rituales sexualmente promiscuos en los templos. También fue la época, un poquito más adelante, de los gladiadores, donde lo que la gente, hoy tú y yo vamos al cine, hoy tú y yo vamos a un concierto, vamos a un partido de fútbol, pero en aquel tiempo, ¿sabes a qué iba la gente a divertirse con sus hijos? A ver a los gladiadores, a ver a dos tipos pelearse hasta morir desangrado uno, a ver cómo a un cristiano lo despedazaban unos leones o unos tigres. Eso era el entretenimiento. La gente iba a eso, a los coliseos, y era normal ver ese espectáculo. Hoy en día, la sociedad, algunos se quejan, por ejemplo, de los toros, ¿no? De la tauromaquia, y defienden los derechos de los toros, y está bien, o sea, creo que tienen razón. Pero ¿sabías que filósofos como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, eran asiduos participantes de esos espectáculos? Pero hoy en día los tenemos como sabios. En las universidades nos dicen que leamos a Aristóteles, nos dicen que leamos a Platón, cuando Platón, su entretenimiento era ver cómo se comían a alguien. Eran bárbaros, ¿te das cuenta? El mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha habido cristianos en distintas áreas, en distintas épocas, que han creado un futuro diferente. En nuestros días, ¿por qué hoy es mejor que hace 100 años? Porque hoy, en nuestros días, cada día 80,000 personas en todo el mundo deciden seguir a Jesús cada día. Esto suma aproximadamente 500,000 de personas cada semana alrededor del mundo. En los últimos 100 años, esta estadística es de 2011, fíjate, hace 11 años. En los últimos 100 años, el número de cristianos se cuadruplicó en el mundo, de 600 millones a más de 2.3 mil millones. Es decir, en 2011 éramos el 33% de la población mundial, una tercera parte. Y seguimos creciendo. Y seguiremos creciendo y seguiremos empujando. ¿Hasta qué? Hasta que la oración de Jesús se cumpla. Que tu reino venga, que se haga tu voluntad aquí como en el cielo. Amén. Ese es nuestro trabajo. Jeremías 31:17. Mira lo que Dios nos dice. Aunque veamos el panorama terrible, aunque las noticias nos digan otra cosa, Dios nos dice: hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. No tenemos por qué quedarnos con las manos cruzadas a sufrir el futuro que otros nos quieran imponer. Si el presidente quiere llevar a este país hacia un lugar que no es la voluntad de Dios, yo no tengo por qué quedarme con las manos cruzadas. Tampoco voy a hacer memes en redes, no me voy a burlar de él, no lo voy a criticar, no lo voy a atacar. Voy a orar y desde donde estoy voy a crear un futuro conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, si de 1800 para acá la cosa mejoró, qué pasó? ¿Por qué parece que estamos viviendo un renacer de la maldad y un resurgir de muchas cosas negativas en la sociedad? ¿Sabes qué pasó? Que así como en 1800 hubo cristianos que se levantaron a crear el futuro que hoy vivimos, las generaciones que le siguieron se salieron de la cancha. Cristianos se salieron del juego. ¿Qué estoy diciendo? Bajo la mentira de que esas cosas eran del mundo y que teníamos que dedicarnos a las cosas de Dios, los cristianos se salieron de la política, los cristianos se salieron de la educación, los cristianos se salieron de las artes, los cristianos se salieron de los medios de comunicación, de la ciencia. Y sabes que cuando los cristianos soltaron eso, ¿sabes quién lo agarró? Nuestro enemigo. Él dijo: no lo quieren, a mí me sirve. Y durante los últimos 100 años, o no menos, los últimos 50 si tú quieres, el diablo ha explotado todo lo que nosotros soltamos y ha convertido el mundo en algo negativo, que es lo que estamos viviendo hoy. Pero eso es algo que le pertenece a los hijos de Dios.
Va siendo tiempo de recuperar lo que nos corresponde. Ojo que no estoy diciendo arrebatar, porque sabes, no vamos a entrar a la política, a la ciencia, a las artes, arrebatando. No podemos llegar a la sala de diputados y vamos a arrebatar este lugar. Entonces sí, va a llegar la policía y nos va a encarcelar. Tenemos que recuperarlo. ¿Cómo? Es la misma pregunta que yo me hice hace años. ¿Cómo? ¿Cómo si soy insignificante frente a un presidente, frente a un senador, frente a un gobernante? Eso déjalo a los famosos, a los influyentes, a los influencers, ¿verdad? ¿Sabes? Tú y yo podemos crear el futuro de dos maneras. La primera es, creamos el futuro haciendo iglesia. Esto que hacemos es importante, estamos cambiando el mundo. Literal, estamos creando el futuro a través de ser iglesia, de predicar, de ganar más gente, de que el reino se extienda. Yo creo futuro enseñando a otros a vivir vidas exitosas en base a la palabra de Dios. Pero sabes, voy a decir algo que espero que no me lo tomen a mal. ¿Me prometes que no me vas a tomar a mal esto? ¿Sí o no? No me lo prometes. Mira, la mayoría de nosotros ya somos adultos. Los más jóvenes tendrán 27, bueno, hay chavitos, pero en general, aquí en el auditorio vemos gente que te gusta de 27 para arriba, ¿estamos de acuerdo? Los menos de esa edad están decolados, pero es una reunión pensada en gente adulta. Mira, la verdad, si somos honestos, todos nosotros adultos que estamos aquí, nuestros mejores años para haber causado una diferencia, para haber tomado buenas decisiones y haber sido influencia a la sociedad, ya pasaron. ¿Sí o no? O sea, nuestros mejores años para realmente marcar una diferencia ya se nos fueron. Tristemente los gastamos en malas decisiones. ¿Y qué hacemos aquí? Precisamente estamos tratando de corregir las malas decisiones para de aquí en adelante tener una vida abundante y vivir una buena vida con Jesús. Eso es lo que estamos haciendo, pero no estamos como preparándonos para... ¿Sí me explico? O sea, no dudo que de alguna manera tengamos influencia y podamos hacer algo, pero a lo que voy es esto. Una manera de crear el futuro, pues es haciendo iglesia, restaurando las malas decisiones que ya tomamos, pero ¿sabes cuál es la que de veras podemos crear el futuro así, como si tuviéramos arcilla moldeándola en las manos, criando a nuestros hijos? Levantando una generación que sepa y que sean conscientes que en sus hombros cae la responsabilidad de crear un futuro diferente. Una generación que cuando crezcan sepan que ese es su llamado, sepan que son como Daniel, que son como José en Egipto, que están llamados ellos sí a tomar lugares de influencia, ellos sí a tomar lugares de eminencia, ellos sí a ser consultados a las decisiones que se van a tomar, ellos sí a definir el rumbo de las leyes de nuestro país. ¿Cómo vamos a crear el futuro si no nos preocupamos de levantar una generación no solo que teme a Dios, sino preparada? Porque sabes, mira, hace unos años, recuerdo que, no creo que fue en la elección, en la última de presidente, que por ahí un partido político cristiano le sugirió, ubicamos a Jesús Adrián Romero. Este partido le habló a Jesús Adrián porque lo querían lanzar como candidato a presidente. Y yo sé que la mayoría hubiéramos votado por él, los cristianos. Pero yo te pregunto, ¿qué sabe Jesús Adrián de dirigir un país? Jesús Adrián es un cantante extraordinario, compositor, y ya. No dudo que tenga otros talentos, pero no creo, con mucho respeto, que pueda dirigir un país. Porque no tiene los conocimientos, porque no tiene la preparación. A eso me refiero, que no es cuestión de arrebatar, tenemos que recuperar. ¿Te das cuenta?
La sabiduría, mira, Proverbios 24, versículo 14. Escucha esto. Así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, tendrás un futuro brillante y tu esperanza no se truncará. ¿Qué necesitamos para un futuro brillante? Sabiduría. Solo recuperaremos lo que es nuestro levantando una generación preparada en la sabiduría de Dios, pero preparados también en las áreas a las que queremos llegar. No basta, escúchame por favor, no basta un presidente cristiano. Tiene que ser un presidente cristiano preparado para asumir la responsabilidad de ser presidente. Tiene que saber de administración pública, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de un montón de cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? José y Daniel, personajes de la Biblia que llegaron a lugares de política muy altos, estaban preparados. Tenían un corazón conforme a Dios, pero estaban preparados. No vamos a entrar a la ciencia sin saber leer. No vamos a influenciar la educación con mala ortografía. ¿Alguien está acá? Proverbios 22:6. Con esto termino. Dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Es una promesa hermosa, ¿no? ¿A cuánto les encantaría esto para sus hijos? Instrúyelos cuando son niños y cuando sean mayores no se van a apartar. Pero ¿qué pasa si te digo que estas estadísticas que estamos hablando también dicen que el 80% de los niños de las iglesias cuando son jóvenes se alejan? 80%. 8 de cada 10 niños que están allá arriba, según las estadísticas, 8 de cada 10 cuando sean jóvenes se van a ir de la iglesia. Escucha esto, 2 de cada 10 se quedan en la iglesia. Yo tengo 3 hijos. Esa estadística me dice que uno de mis hijos se tendría que perder. Porque nomás son 2 de cada 10. Uno de mis hijos se perdería. ¿Tú crees que yo me voy a conformar a eso? ¿Tú crees que voy a decir, pues es el futuro que me depara? Pues ya las estadísticas hablaron. ¿No? ¿Y sabes cuál es la razón de que 8 de cada 10 se alejan? Que no había cristianismo real en casa durante la semana. Los papás eran cristianos de fin de semana, cristianos de domingo. ¿Sabes? Como iglesia hacemos nuestra parte. Estamos comprometidos en dar lo mejor que tenemos. Ayer tuvimos un día de padres e hijos extraordinario. Terminamos todos mojados, empapados. Pero fue un tiempo extraordinario que Dios nos permitió acercarnos a ellos. Pero ¿cuántos niños fueron? De los niños que asisten el domingo, ¿cuántos niños participaron? Nosotros hacemos nuestra parte. Pero si como papás no dirigimos a nuestros hijos por el camino correcto, no nos sorprenda que de grandes lo abandonen. Porque lo hemos visto. Yo lo he visto. Chavos que ya sueno como tío, pues. Ya soy un tío, pero los vimos nacer. Literal los vimos nacer. Y ahora los veo, a lo mejor siguen viniendo a la iglesia, pero su corazón y su mente ya no están en el reino de Dios. Ya están defendiendo ideologías que no les corresponden y cosas que es lamentable. Pero para que eso no pase necesitamos hacer algo. Y sabes, yo sé, es una responsabilidad gigante, pero por eso Dios nos ha llamado a hacer algo. Y la respuesta que Dios nos dio hace unos años a mi esposa y a mí, precisamente peleando por uno de nuestros hijos, fue la educación. Dios nos dijo, tienen que meterse a la educación. ¿Sabías que en México la institución precursora de la educación fue la iglesia? ¿Sabías que México salió de la ignorancia? O sea, con todo respeto a nuestras culturas prehispánicas, que se valora la riqueza cultural y todo lo que quieras, pero México no sería lo que soy sin el evangelismo español. Es una realidad. Tenemos que agradecerle a España
que nos trajeron el evangelio. Sí, nos lo metieron a golpes, ok, nos obligaron, sí, fue terrible, fue algo. Miren, una vez mi esposo y yo estábamos en un espectáculo donde se mostró esa confrontación y se mostró el evangelismo. Me acuerdo y me conmueve, porque nos lo metieron a fuerzas. Sí, mataron gente, obligaron a los indios a hincarse ante los dioses españoles, pero al final de cuentas nos trajeron el evangelio, y al final de cuentas nos educaron, y al final de cuentas trajeron un montón de cosas que hoy disfrutamos. Y sabes, una de esas cosas, eso lo lograron a través de la educación. Y de alguna manera yo veo un mover de Dios en México, de volver a ese modelo, a una educación que nace y se imparte desde la iglesia, y no una educación ideológica y lo que mucha gente se imagina, sino simplemente una educación basada en la palabra de Dios. Y me gustaría invitar a mi esposa aquí arriba, porque pues esto hace 4 años fue que Dios nos habló de esto, y totalmente a ciegas y en fe nos aventuramos a abrir una escuela que muchos desde entonces han pensado que es un negocio, cuando lo que menos tiene una escuela es el negocio. Ha sido una inversión desde el principio, pero estamos tan convencidos que ese es el camino, porque lo estamos viendo, es un mover, o sea, a lo mejor tú estás aquí, nos escuchas, pero es un mover en todo el país. Cada vez más iglesias están apostando por la educación, y ahorita vas a ver por qué. Yo te decía, nuestro gobierno tiene un sueño, ellos sueñan un futuro, pero no sé si hacia allá es donde Dios quiere llevarnos, y necesitamos hacer algo. Y me gustaría que Nelly les contara un poquito la experiencia que ha tenido, lo que ha visto, lo que viene en las reformas de la Secretaría de Educación Pública para nuestro país, y que de esa manera podamos abrir un poco los ojos y que entiendas que la escuela, porque tú dices, bueno, yo ya no tengo hijos, ya están grandes, pues a mí eso qué. La escuela no puedes decir eso a mí, que la escuela es parte de la iglesia, es parte del llamado que Dios nos ha hecho, no a nosotros, sino a nosotros. Y ahorita te voy a decir cómo puedes apoyar aunque no tengas hijos, pero me gustaría que nos contaras un poquito esto que has vivido, lo que has visto, lo que sabes, etcétera. Sí, miren, la escuela ya lleva 4 años. Experimentamos una pandemia que fue una sacudida tremenda para padres de familia, para maestros, para todo el equipo que formamos parte del Centro de Aprendizaje Manantiales. Y con el tiempo hemos aprendido ya varias cosas. Al inicio, cuando hablábamos de escuela, era un sueño, estábamos tratando de crear el futuro, ciertamente, pero hoy ya es una realidad y ya lo estamos haciendo, y para nosotros es un privilegio poder contar con tus hijos y que formen parte de ello, porque sabes, como dice David, mucha gente piensa que es un negocio para la iglesia o un negocio para nosotros o algo así, pero en realidad este sueño nació en el corazón de Dios, y lo hemos abrazado como maestros, lo hemos abrazado, pero siempre es una bendición que también como iglesia lo podamos abrazar, porque sabes, si tú eres parte de la iglesia, si estás formando parte de Manantiales, es importante que sepas que esto viene del corazón de Dios, y que si tú te niegas a bendecir o decir bien a la escuela, estás negándote a decirle bien a Dios. O sea, te estás negando a decirle, ok, estoy de acuerdo con esto, y te estás haciendo a un lado de ello. Entonces, para nosotros siempre es muy importante que como iglesia estemos confiados con el trabajo que estamos haciendo los docentes, y que estemos respaldados por una iglesia que ora por nosotros, por una iglesia que nos lleva en sus corazones, en sus mentes, y no solamente al equipo docente, sino también a los niños. Y sabes, nuestra intención como centro educativo es hacer que
cada uno de los niños que estamos formando aprenda a reconocer a Dios, en Dios una palabra. Y quiero leerte esto en el pasaje de Daniel 12:2. Es una historia, quizá la has escuchado, quizá no, quizá conoces quién es Daniel. Daniel era uno de los personajes donde Dios impartió mucha sabiduría y mucho conocimiento, lo preparó para presentarse y poder enfrentar una temporada. Y quiero leerte este versículo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y sabes, Daniel fue uno de los personajes que fue preparados para un tiempo, para una temporada, para enfrentar retos y para pararse delante de personas, reyes, donde él hablaba verdad. Él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba delante de él. Nosotros lo que queremos hacer como centro educativo es formar Danieles que puedan presentarse en una temporada a hablar claridad de la verdad, donde ellos puedan levantarse y levantar la voz y decir: esta es la palabra de Dios, esto es lo que me rige a mí y esto es lo que te rige a ti, porque eres una creación de Dios. Entendidos en que cada uno sabe que fueron formados a imagen y semejanza de Dios, que cada uno sabe que fueron hechos de esa manera y que no hay ideología que pueda entrar en su mente o en su corazón, porque hay una verdad de por medio. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos preparando generaciones que van delante para enfrentarse a reyes, para enfrentarse a generaciones, a ideologías, a modas, a lo que sea que tengan que enfrentarse, plantados y firmes, sabiendo que hay una verdad de por medio. Y lo que decía David es importante, porque la iglesia fue la que empezó a educar, a formar, a crear personas que tuvieran conocimiento. Y hoy en día la nueva reforma educativa trata de sacar de esa ecuación a la iglesia. La nueva reforma educativa trata no solamente, ciertamente la educación siempre, cuando hace muchos años ya la educación era laica, pero hoy de plano quiere erradicarla por completo. Y quiero leerte algunos fragmentos de la nueva reforma educativa donde es importante que sepas esto. ¿Sabes por qué? Porque no quieren que conozcan la verdad. No quieren que haya personas hablando verdad, porque eso va en contra de los planes del diablo. Y él tomó la educación y la está erradicando y la está haciendo como él quiere. Y es importante que como papá tengas claro hacia dónde va esto y qué es lo que tú quieres hacer con tus hijos. Y quiero leerte esta parte. Dice: la nueva escuela pública laica es un espacio en donde se construyen tanto relaciones sociales como pedagógicas que forman ciudadanas y ciudadanos partiendo del respeto a la diversidad, la conciencia ambiental, el pensamiento crítico, el diálogo de saberes, la ciencia en todas sus expresiones, el ejercicio de los derechos humanos y el buen vivir, en una educación ajena a todo credo religioso, fundamentalismo y dogmatismo ideológico. ¿Te das cuenta? La nueva reforma educativa quiere quitar por completo a la iglesia y a las verdades bíblicas. Y es interesante porque aquí dice que va en contra de un fundamentalismo y dogmatismo ideológico. Y sabes, se contradice. La Biblia dice: unos correrán de aquí para allá, porque no tienen entendimiento. Estamos hablando de una reforma educativa que no se entiende, porque no hay entendimiento de parte de Dios. Y desgraciadamente muchos padres de familia decimos: ay, ya, que vayan y que se encierren ahí 5 horas, que los maestros se hagan cargo de ellos.
con tal de que a mí me dejen trabajar, estar en mis quehaceres, todo, pero están metiendo en la mente de tu pequeño, en el corazón de tu pequeño, una ideología que ni ellos entienden. Entonces, como padres de familia, aquí es donde entra nuestra crianza, saber qué están hablando ellos, qué están diciendo ellos, qué le están enseñando a mi hijo, ¿sí? Y quiero leerte otra parte. Dice: en concordancia con el artículo 3 de la Constitución, el currículo de la nueva escuela mexicana se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Se protegerá una educación laica y democrática en la que la comunidad escolar, independientemente de su condición de clase, etnia, lengua, género, orientación sexual y convicciones políticas o religiosas, conviva pacíficamente en un espacio escolar que prioriza los derechos humanos y las libertades democráticas. ¿En realidad son derechos humanos? Y sabes, ahorita en la escuela nosotros estamos estudiando un libro de un pensador y de un incursionista, el precursor de la ONU y de la UNESCO, y él es Juan Amos Comenio, donde él en su mente, su sueño era crear una escuela. Él formó la primera escuela, el primer jardín de niños, para mostrar la sublimidad de Dios en el niño, para hacerle saber al niño que tiene una identidad a través de Dios, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ese era su sueño. Por eso creó la ONU, por eso lo creó la UNESCO, para defender los derechos de todos los niños, sabiendo que tienen una identidad, que son respetados porque son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto fue hace miles de años. Y era un hombre cristiano, el precursor de la ONU y de la UNESCO. Y hoy en día, ¿quién rige la ONU? ¿Quién rige la UNESCO? ¿Te das cuenta? Dejamos que nos arrebataran lo que teníamos en las manos, pero es tiempo de recuperarlo. Por eso hoy queríamos platicarte lo que estamos haciendo como educación, para que sepas que no estamos trabajando en vano, que no estamos haciendo las cosas para perder nuestro tiempo o para ganar dinero, sino que estamos haciendo esto porque queremos niños entendidos en su generación, niños que no les vengan a decir cosas al oído y se dejen llevar. Queremos niños que sean Danieles para su generación, que se puedan enfrentar a quien se tengan que enfrentar sabiendo que van defendidos por Dios y que Dios es quien los respalda. Eso es lo que queremos. Yo te decía hace ratito, bueno, yo no tengo hijos, ya mis hijos están grandes, o ¿cómo puedo yo apoyar? Mira, es tan sencillo como orar por la escuela. En tu tiempo de oración, lleva a la escuela en tu oración, a los maestros, a los alumnos. Habla bien de la escuela. A veces se nos hace tan fácil hablar de lo que no conocemos. Por eso queríamos plantear esto y replantearlo, porque sé que muchos de ustedes ni siquiera lo conocían, no lo sabían a lo mejor, pero a veces nos hace fácil hablar de cosas que no sabemos, que no conocemos, y yo te invito a que hables bien de la escuela. Hablar bien es bendecir, decir bien, decía Nelly ahorita. Y yo te invito a que no hables mal de la escuela, porque si hablas mal de la escuela, estás hablando mal de la iglesia. Y si hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo, porque tú eres la iglesia. Entonces, ¿sabes? Quisiéramos más tiempo para contarles más cosas de cómo esto fue un proyecto que surgió 100% en el corazón de Dios, muchas veces en contra de nuestras ganas y de nuestra capacidad y lo que quieras, pero simplemente te animo, si tienes hijos en edad escolar, valora la opción de que sean parte de la escuela. Algo que me gustaría que contaras rápido, porque eso a mí siempre me ha sorprendido, han llegado niños de otras escuelas cercanas, con mucho renombre, muy caras, y la mayoría de las veces, o
es que todas las veces que ustedes les hacen un examen diagnóstico, porque es lo que les marca el programa, hacer un examen diagnóstico, ¿qué es lo que arroja ese examen casi siempre? Nosotros siempre iniciamos con una evaluación diagnóstica a todos los pequeños para saber qué conocimientos tienen. Muchas de las escuelas que hay aquí en Nicolás Romero, que muchos conocemos, que son escuelas particulares y algunas públicas que son de renombre, y hemos recibido a sus pequeños acá, y decimos nuestros porque ya después se hacen nuestros, y los hemos recibido y a veces llegan con rezagos académicos de 2 años. Y dices, ¿cómo es posible que tengan tanto rezago académico sabiendo que la escuela es una escuela de renombre? O sea, que están, para ellos sí solamente tienen escuela, no tienen iglesia, no son parte de una iglesia. Quiero comentarte algo que en el sueño y el corazón de los pastores Enrique y Tita Bremer ha sido también esta recuperación de la educación por parte de las iglesias. ¿Por qué? Porque se enseñan los principios bíblicos, los valores. Cada niño sabe respetar a sus compañeros, sabe amar al prójimo. Hay amistades, hay niños aquí que los cambian de escuela y lloran. Se despiden de nosotros llorando porque no quieren enfrentarse a las otras escuelas, no quieren perder a sus amistades, no quieren perder a sus amigos, que para ellos fue la mejor relación que tuvieron a su corta edad. Y entonces, cuando llegan esos niños de otras escuelas y se enfrentan a una escuela que tiene un nivel educativo más alto que lo que decían tener, y que aparte encuentran una seguridad en sus amistades, una confianza, ellos no quieren soltarlo. Y el sistema educativo de Libros Águila está diseñado con la finalidad de que la iglesia sea una cobertura para la institución educativa. Porque al ser una cobertura, se enseñan los valores y las verdades bíblicas. Antes nosotros dudábamos en decir que estábamos incorporados a CEP. Hoy es un orgullo decir que no estamos incorporados a CEP. Nosotros no estamos incorporados por estas razones, porque no podemos hablar de la palabra de Dios en ellos. Nosotros somos escuela cristiana y se enseñan los principios bíblicos y se enseñan los valores cristianos. Eso somos. Hay papás que llegan de otras instituciones y que no son cristianos y nos dicen, ¿tienen problemas si mi hijo no es cristiano? Antes nos decían, ¿y qué le van a enseñar a mi hijo? ¿Le van a enseñar Biblia? ¿No? Así nos decían, ¿no? Y nosotros así como de, no, sí, no. Hoy decimos, sí le vamos a enseñar Biblia. ¿Tienes problema con ello? Y hoy papás dicen, no importa que mi hijo no sea cristiano. ¿Por qué? Porque no es posible que haya personas afuera pidiendo entrar a la escuela de algo que ha sido creado para ti, que eres la iglesia. Y a veces a nosotros nos causa como mucho conflicto. Quería comentar algo de eso porque, mira, ahorita lo que mencioné de las escuelas, no queremos quitarles alumnos a las escuelas de allá afuera. No ese es el objetivo. Me viene a la mente lo que decía Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que eduquen a la sociedad allá afuera. Nosotros queremos educar a los hijos de Dios. A mí me interesa que tus hijos estén aquí, no los hijos de allá están bien, me explico, pero los que yo quiero que estén aquí son entonces a veces sí es como un poco frustrante decir, o sea, la escuela está abierta para todos y hasta sirve de alcance a veces, pero decir, o sea, ¿cómo es posible que el banquete se lo coman los de afuera cuando está planeado para los de adentro? ¿Sí me explico? Entonces por eso yo te decía, si tienes hijos en estas edades, considéralo. Ahora, yo termino con ese comentario. No es una escuela para pastores, no es que tu hijo va a salir siendo ministro, profeta y hablando en lenguas, no es un seminario, no es una escuela, es una escuela. Le van a enseñar a sumar, a dividir, física, química, con un nivel extraordinario, que es lo que yo mencionaba ahorita. O sea, cuando llegan de otras escuelas, no dan el nivel de lo que el sistema está planteando. Entonces es un muy buen nivel académico y aparte trae toda la parte espiritual, los valores, la palabra. Entonces es el complemento perfecto, que yo te lo digo, mis hijos están ahí
pago colegiaturas, no crean que no pago colegiaturas, pagamos colegiaturas, y están ahí porque yo no los pondría en algo que no supiera que es lo mejor. Y con esa confianza te lo digo como papá, olvídalo, haz al pastor a un lado, ahorita como papá, yo no tendría a mis hijos en un lugar que no sé que es la mejor opción que tengo para tenerlos ahí. Entonces no sé si quieras decir algo más, ¿no? Entonces simplemente vamos a orar, ya nos tenemos bastante tiempo. Gracias por su tiempo, por su paciencia, pero nada más cierro con eso. Entonces la escuela es un proyecto de la iglesia. Y como tal les pedimos que lo abracen en sus oraciones, en sus buenos comentarios, etcétera, ¿vale? Señor, te damos gracias por este tiempo.